Mi nombre es Diana Salzano. Fui enfermera pediátrica en el Hospital San Gerardo de Monza durante 29 años. Atendí más de 1.200 casos de leucemia infantil antes de jubilarme, y yo no creía en sueños. No creía en visiones, ni en premoniciones, ni en nada que no pudiera escribir en un informe clínico con fecha, hora y firma. Por eso lo que voy a contar esta noche me costó casi 19 años poder decirlo en voz alta. 3 días antes de que a Carlo Acutis le diagnosticaran la leucemia que lo mataría, una mujer mayor me detuvo en el pasillo de oncología pediátrica y me dijo el nombre exacto de la planta donde moriría su nieto y la fecha aproximada. Esa mujer no era familiar de ningún paciente ingresado. Yo lo verifiqué, no estaba en ninguna lista. No. Y lo que esa mujer escribió en un papel doblado que me entregó esa misma tarde, un papel que yo guardé sin abrir durante 14 años porque ella me hizo prometer que no lo abriría hasta que ocurriera lo del río, coincidió, palabra por palabra, con algo que yo viviría en un hospital distinto, en una ciudad distinta, mucho tiempo después. No caí de rodillas la noche que murió Carlo Acutis. Caí de rodillas 14 años más tarde, en otro hospital, exactamente como ese papel decía que ocurriría. 19 años callé. Esta noche cuento todo. Empecé en enfermería casi por accidente. Quería ser bioquímica, pero mi madre enfermó cuando yo tenía 19 años, y pasé tantos meses en hospitales que terminé estudiando lo que veía. Para el año 2006 ya llevaba 10 años en oncología pediátrica del San Gerardo, y había dejado de rezar mucho tiempo atrás. Veía morir niños cada mes. Un Dios que permitía eso, pensaba yo, o no existía o no merecía mi atención. Vivía sola, con un gato gris llamado Tobías que me esperaba cada noche en la ventana. Eso era todo lo que tenía fuera del hospital. El 7 de octubre de 2006 entré al turno de la tarde como cualquier otro día. Eran las 14:10. Recuerdo la hora porque firmé el registro de entrada. La planta de oncología pediátrica del San Gerardo olía a desinfectante y a flores marchitas, una mezcla que después de 10 años ya no notaba. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer mayor, quizás 70 años, sentada en el banco azul del pasillo, junto a la ventana que daba al patio interior. Vestía un abrigo gris oscuro, demasiado abrigada para un día templado de octubre. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba hacia la puerta de la sala de ingresos como si esperara a alguien que aún no había llegado. Me acerqué. Le pregunté si necesitaba ayuda, si buscaba a algún paciente. Todavía no ha llegado, me dijo. Llegará en 3 días, por eso vine antes. Pensé que estaba confundida. Lo anoté mentalmente como una posible paciente geriátrica desorientada. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Renata, que no era de Monza, que había venido desde lejos. Y entonces dijo algo que me heló. Usted lo va a cuidar, el niño que llegará. Se llama Carlo. Tiene 15 años y nació en mayo. Yo no tenía ningún paciente con ese nombre. No había ningún ingreso programado con esos datos. Lo sabía porque yo misma había revisado la lista de admisiones de la semana esa misma mañana. Le pregunté cómo sabía eso. Sacó del bolsillo de su abrigo un papel doblado en 4. Lo apretaba con las 2 manos. Tome esto, me dijo, pero no lo abra ahora. Prométame que no lo abrirá hasta que pase lo del río. Cuando vea el agua donde no debería haber agua, ahí lo abre, no antes. Yo no entendí nada. ¿Qué río? Pregunté. Solo sonrió. Puso el papel en mi mano y cerró mis dedos sobre él con sus manos frías. Tenía las uñas perfectamente cuidadas, recuerdo, pintadas de un rosa muy pálido. Guárdelo cerca del corazón, dijo, y cuídelo a él como si fuera suyo, porque él va a cuidar de muchos, más de los que usted puede imaginar. Guardé el papel en el bolsillo interior de mi uniforme, sobre el pecho izquierdo, más por quitármela de encima que por otra cosa. Me giré un segundo para responder al busca que sonó en mi cintura. Cuando volví a mirar el banco azul, no había nadie. Recorrí todo el pasillo. Pregunté a la recepcionista, una mujer llamada Lucía, que llevaba 6 años en el mostrador.
No había visto entrar ni salir a ninguna mujer mayor con abrigo gris. La cámara del pasillo, que después revisé con el jefe de seguridad, mostraba el banco azul vacío durante todo el turno. Guardé el papel en un cajón de mi casa esa noche y me obligué a olvidarlo. Pensé que había imaginado a la mujer, que el cansancio de 10 años de turnos me había jugado una mala pasada. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. 3 días después, el 10 de octubre de 2006, a las 11:40, ingresó en la planta de oncología pediátrica del San Gerardo un adolescente de 15 años, nacido el 3 de mayo de 1991. Nombre: Carlo Acutis. Yo estaba en el mostrador cuando leí la ficha de admisión. Las letras de su nombre me golpearon como si alguien me hubiera puesto la mano helada en la nuca. Carlo. 15 años. Nacido en mayo. Exactamente lo que la mujer del abrigo gris me había dicho 3 días antes, cuando ese niño todavía estaba sano en su casa de Milán. Mis manos temblaban tanto que dejé caer la carpeta de ingresos. Las hojas se esparcieron por el suelo de linóleo verde. Una compañera, Marta, se agachó a ayudarme y me preguntó si estaba bien. Le dije que no había desayunado. Era mentira. El diagnóstico inicial fue leucemia. 3 días después, los análisis confirmaron lo peor: leucemia promielocítica aguda, tipo M3, la forma más agresiva, la que avanza como un incendio. Esa primera tarde entré a su habitación con la excusa de revisar la vía intravenosa. Quería verlo con mis propios ojos. Quería convencerme de que era una coincidencia, un error, cualquier cosa. Carlo Acutis estaba sentado en la cama, con un libro sobre las rodillas. Levantó la vista y me sonrió. Una sonrisa tranquila, sin miedo, que no encajaba en absoluto con un chico que acababa de recibir el peor diagnóstico de su vida. «Usted es Diana», me dijo. No era una pregunta. Me quedé paralizada. Yo no llevaba la placa con el nombre puesta ese día, se me había quedado en el otro uniforme. Le pregunté cómo sabía mi nombre. «Mi abuela me habló de usted», dijo, y volvió a su libro. Mi primer pensamiento racional fue que su abuela debía de estar entre los familiares, que quizás había hablado con el personal. Salí de la habitación y revisé la lista de visitantes registrados de Carlo Acutis. Su madre, Antonia Salzano. Su padre, Andrea. Una tía. No había ninguna abuela registrada. Ninguna. Pregunté a Antonia, la madre, esa misma tarde, con todo el tacto que pude. Le pregunté si la abuela de Carlo lo había visitado. Antonia me miró con una tristeza serena y me dijo que la abuela materna de Carlo, la madre de Antonia, había fallecido años atrás, que la abuela paterna vivía en otra ciudad y no había podido viajar todavía. Le pregunté el nombre de la abuela fallecida. Antonia me dijo que se llamaba Renata. Tuve que apoyarme en la pared del pasillo. El nombre. El mismo nombre que la mujer del abrigo gris me había dado 3 días antes. Renata. Volví al banco azul y me senté donde ella se había sentado. Saqué el móvil y busqué cualquier explicación lógica. Quizás había una empleada llamada Renata. Quizás una paciente. Revisé el sistema esa misma noche con el código de acceso de enfermería. Ninguna Renata ingresada. Ninguna empleada con ese nombre en toda la planta. Intenté otra explicación. Pensé que tal vez Carlo había mencionado a su abuela fallecida de pasada, que los chicos enfermos dicen cosas, que su madre podría haberle hablado de mí en algún momento que yo no recordaba. Pero yo nunca había conocido a esa familia antes del 10 de octubre. Era imposible que Antonia me conociera. Era imposible que Carlo conociera mi nombre. Esa noche, en casa, abrí el cajón donde había guardado el papel doblado. Lo tomé entre las manos. Pesaba como si tuviera plomo dentro, aunque era solo un papel. Recordé las palabras de la mujer. No lo abra hasta que pase lo del río. Hasta que vea agua donde no debería haber agua. No lo abrí. No sé exactamente por qué. Algo en mí, alguna parte que llevaba 10 años dormida, me dijo que esperara. Lo metí dentro de la funda de mi documento de identidad, en el bolso que llevaba cada día al hospital. Para tenerlo cerca. Para no perderlo. Durante los días siguientes, Carlo empeoró rápidamente. La leucemia tipo M3,
no da tregua. Pero algo en esa habitación era distinto a todas las habitaciones de niños moribundos en las que yo había entrado durante 10 años. Carlo no tenía miedo. Lo medí, en cierto sentido, con lo único que sabía medir: las constantes vitales. Un paciente terminal aterrorizado tiene la frecuencia cardíaca acelerada, la presión disparada, sudoración. Carlo Acutis mantenía, durante las peores noticias, una frecuencia cardíaca de 68 pulsaciones por minuto. Tranquila. Estable. Como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Una tarde le pregunté, casi sin pensar, cómo podía estar tan en paz. «Voy a ofrecer mi sufrimiento por el Papa y por la Iglesia», me respondió. «Y después voy directo al cielo. La Eucaristía es mi autopista al cielo». Lo anoté esa noche en mi cuaderno personal. No sabía que esas palabras se harían famosas en el mundo entero años más tarde, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. El 9 de octubre, antes de morir, Carlo me llamó a su habitación. Eran las 22:15. Lo sé porque era el final de mi turno y me preparaba para irme. La enfermera de noche, Sofía, todavía no había llegado a relevarme. Carlo apenas tenía fuerzas. La enfermedad había avanzado de forma brutal, pero su voz era clara cuando me dijo: «Diana, mi abuela le dio un papel. No lo ha abierto. Está bien. Todavía no es el momento». Me quedé sin aire. Nadie sabía lo del papel. Nadie. Yo no se lo había contado a ningún ser vivo. Le pregunté, con la voz quebrada, cómo lo sabía. «Ella me lo cuenta todo», dijo, y sonrió. «Mi abuela Renata. Dice que usted va a estar bien, que va a tener miedo cuando vea el agua, pero que no debe tener miedo, que va a pasar en un lugar con un nombre de santo, en una planta alta, y que yo voy a estar ahí. Aunque usted no me vea». Le pregunté qué significaba todo eso. ¿Qué agua? ¿Qué lugar? Cerró los ojos. Estaba muy cansado. «Cuando lo vea, lo vas a entender. Lea el papel ese día. No antes». Salí de la habitación temblando. Me senté en el pasillo, en el banco azul, y por primera vez en 10 años sentí que las paredes del hospital, que yo creía conocer del todo, escondían algo que yo no podía explicar con ninguna prueba de laboratorio. Verifiqué con Sofía, la enfermera de noche, cuando llegó. Le pregunté si Carlo había recibido alguna visita esa tarde, si alguna mujer mayor había entrado. Me dijo que no, que solo la madre, que se había ido a las 20 horas, que el chico había estado solo desde entonces. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, a las 6:21 de la mañana. Yo no estaba de turno esa madrugada, pero recibí la llamada de Marta. Fui al hospital, aunque era mi día libre. Necesitaba verlo una última vez. Cuando entré en la habitación, su madre Antonia estaba junto a la cama, serena, sosteniéndole la mano. Me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. «Carlo me dijo anoche que usted vendría hoy, aunque no le tocaba, y que le dijera que el papel de la abuela se cumple. Que no lo abra todavía». Tuve que sentarme. Antonia, esta madre que acababa de perder a su hijo de 15 años, me hablaba con una paz que no era de este mundo. Le pregunté cómo era posible que Carlos supiera todo esto. ¿Cómo sabía lo del papel? ¿Cómo su abuela muerta podía haberme entregado nada? Antonia me tomó las manos. «Mi madre Renata murió rezando por Carlo antes de que él naciera», me dijo. Siempre decía que ese nieto que aún no había nacido iba a ser especial. Lo decía con tanta certeza. Murió 3 meses antes de que yo supiera que estaba embarazada de él. Eso me destrozó la lógica. La mujer del abrigo gris, la mujer que me dio el papel el 7 de octubre de 2006, había muerto antes de que Carlo Acutis naciera, en mayo de 1991, 15 años antes. Salí de ese hospital sin saber qué creer, pero guardé el papel y empecé a investigar quién era realmente Carlo Acutis. Lo que encontré me cambió por dentro lentamente, durante los meses siguientes. Descubrí que Carlo Acutis, ese adolescente que yo había cuidado durante apenas 2 días, había dedicado los últimos años de su corta vida a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. Había construido, con sus propias manos y con la ayuda de su talento para la informática,
Una exposición que catalogaba más de 160 milagros eucarísticos verificados a lo largo de la historia de la Iglesia. Un chico de 15 años. Una exposición que después recorrería los 5 continentes. Encontré sus frases. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. La Eucaristía es mi autopista al cielo. La misma frase que me había dicho a mí, en esa cama del San Gerardo, con 68 pulsaciones por minuto, de calma sobrenatural. Busqué a Cantonia Salzano meses después. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Quedamos en una cafetería cerca de Milán, en marzo de 2007. Le conté todo lo que había pasado con la mujer del abrigo gris. Esperaba que me dijera que estaba loca. No lo hizo. Antonia escuchó en silencio, y cuando terminé, sacó de su bolso una fotografía antigua. Una mujer mayor, sentada en un banco, con un abrigo gris oscuro y las manos cruzadas sobre el regazo, las uñas pintadas de rosa pálido. ¿Es ella?, me preguntó. Era ella, sin ninguna duda. La misma mujer del banco azul. Era Renata, la madre de Antonia, fallecida en febrero de 1991, 3 meses antes del nacimiento de Carlo. Le pregunté a Antonia si su madre había dicho algo antes de morir, algo sobre el futuro, sobre Carlo. Antonia me contó que su madre, en sus últimos días, repetía que había soñado 3 noches seguidas con un niño que aún no existía, un niño que se llamaría Carlo, que ese niño hablaría de Jesús a millones de personas, y que ella, Renata, iría a buscarlo cuando llegara su hora y prepararía el camino y avisaría a la mujer que lo cuidaría al final. La mujer que lo cuidaría al final. Esa era yo. Antonia me dijo entonces algo que cerró un círculo que yo ni siquiera sabía que estaba abierto. Me dijo que su madre Renata, en el delirio de sus últimos días, había escrito varias notas. Cosas inconexas, dijo la familia entonces. Una de esas notas decía: diré a la enfermera lo del río, el agua que sube, el lugar del santo, la planta alta, que no tenga miedo. Yo nunca le había contado a Antonia las palabras exactas de la mujer del abrigo gris, las palabras del río, del agua, del lugar del santo, de la planta alta. Pero Renata las había escrito 15 años antes de dármelas en persona. Saqué el papel doblado de mi bolso. Lo tenía ahí, conmigo, como cada día desde octubre. Lo sostuve sobre la mesa. Antonia lo miró y no me pidió que lo abriera. Solo dijo: mi madre sabrá cuándo. No se adelante. No lo abrí. Lo volví a guardar. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Volví a rezar. Por primera vez en 12 años. Empecé a ir a misa los domingos. Mis compañeras del San Gerardo notaron el cambio, pero nadie sabía la razón. Yo no contaba nada. ¿Quién me iba a creer? ¿Una enfermera de oncología hablando de una abuela muerta que entrega papeles en los pasillos? Pasaron los años. Trabajé. Envejecí. El papel seguía conmigo, en la funda de mi documento de identidad, dentro del bolso que llevaba a todas partes. A veces lo sacaba por la noche y lo miraba sin abrirlo. La promesa seguía intacta. Hasta que pasara lo del río. Y entonces llegó marzo de 2020. La pandemia golpeó el norte de Italia con una violencia que ninguno de nosotros estaba preparado para soportar. Lombardía, donde está Monza, donde está Milán, se convirtió en el epicentro mundial del horror. Los hospitales se desbordaron. Yo ya tenía 58 años. Estaba a punto de jubilarme, pero me llamaron de vuelta. Necesitaban a todo el personal con experiencia. Me reasignaron, por la emergencia, a un hospital de Bérgamo. El Hospital Papa Juan XXIII. Un lugar con nombre de santo. No lo pensé en ese momento. Estaba demasiado agotada, demasiado abrumada por la cantidad de muertos. Trabajábamos turnos de 14 horas. Me asignaron a una unidad de cuidados intensivos improvisada en la 4ª planta del edificio. La planta alta. El 12 de abril de 2020, yo misma caí enferma. El virus, la fiebre me subió a 39 grados con 6 décimas en cuestión de horas. La saturación de oxígeno en sangre me bajó a 87%, después a 82%. Me ingresaron en la misma unidad donde había estado trabajando. 4ª planta.
Hospital Papa Juan 23, Bérgamo. Lugar con nombre de santo. Planta alta. Las palabras de Carlo, las palabras de la mujer del abrigo gris, empezaron a resonar en mi cabeza febril. Pero faltaba el río. Faltaba el agua donde no debería haber agua. La noche del 14 de abril de 2020 fue la peor. Mi saturación cayó a 79%. Los médicos hablaban de intubarme. Yo, que había visto morir a tantos, sabía exactamente lo que significaban esos números. Tenía miedo. Por primera vez en mi vida, tenía un miedo profundo a morir. Y a las 3 de la madrugada, en mitad del delirio de la fiebre, sucedió. El sistema de oxígeno de mi habitación, un humidificador conectado al respirador, tuvo una fuga. El agua del depósito se derramó. Se desbordó por completo sobre el suelo de la habitación, formando un charco que se extendió bajo mi cama. Una enfermera joven entró corriendo cuando saltó la alarma. «Hay agua por todas partes», la oí decir. «Se ha desbordado el agua donde no debería haber agua». Esas palabras, exactas, el agua que sube, el agua donde no debería haber agua, el río, le pedí a la enfermera, con la poca voz que me quedaba, que me alcanzara mi bolso del armario. Ella dudó, pero algo en mi cara la hizo obedecer. Saqué la funda de mi documento. Saqué el papel doblado en 4 que llevaba conmigo desde el 7 de octubre de 2006. 14 años. 14 años de espera. Mis manos temblaban tanto por la fiebre y por la falta de oxígeno que apenas podía desdoblarlo. Lo abrí bajo la luz tenue de la habitación. La letra era antigua, temblorosa, de mujer mayor. Y decía esto: Diana, cuando leas esto estarás enferma del pecho, en el Hospital del Santo Papa, en la 4ª planta. Será en abril, 14 o 15 años después de que cuides a mi Carlo. El agua subirá. No tengas miedo. No vas a morir esa noche. A las 4:10 de la mañana respirarás mejor. Carlo está contigo. Te ha pedido al cielo. Vas a vivir muchos años más para contar esto. La enfermera que te ayude se llamará como la madre de mi Carlo. Solté el papel. No podía respirar, pero no por el virus, por lo que acababa de leer. 14 años antes, una mujer muerta desde 1991 había escrito el mes, abril. La planta, la 4ª, el hospital, el del Santo Papa, la enfermedad, del pecho, el agua que subiría. Y una hora exacta, las 4:10 de la mañana. Miré el reloj de la pared. Eran las 3:52. Le pregunté a la enfermera joven su nombre. Ella, mientras secaba el agua del suelo, me miró extrañada y me dijo: «Me llamo Antonia». Como la madre de Carlo, como decía el papel. A las 4:10 de la madrugada del 15 de abril de 2020, mi saturación de oxígeno empezó a subir. 79, 82, 87, 91. Los médicos no se explicaron el cambio repentino. No me intubaron. La curva se estabilizó exactamente a la hora que un papel escrito, 14 años antes, había predicho. Y entonces, por primera vez en toda mi vida adulta, lloré sin poder parar. No de tristeza, de algo para lo que no tengo palabra científica. Porque en ese momento, en mitad de la habitación, con el agua todavía brillando en el suelo bajo la luz tenue, sentí una presencia junto a mi cama. No vi nada con los ojos, pero supe, con una certeza que ninguna prueba de laboratorio me había dado jamás, que Carlo Acutis estaba ahí, tal como me había dicho. Aunque usted no me vea. Caí de rodillas días después, cuando pude levantarme de esa cama. Me arrodillé en el suelo frío de la 4ª planta del Hospital Papa, Juan 23 de Bérgamo, y recé como no había rezado nunca. En un hospital distinto, en una ciudad distinta, 14 años después, exactamente como el papel decía que ocurriría. Si este testimonio te está tocando el corazón como me lo tocó a mí aquella madrugada, te pido que te suscribas al canal para que más personas puedan escuchar estas huellas que el cielo deja entre nosotros. Salí del hospital el 29 de abril de 2020. Caminé hasta la entrada con mis propias piernas, débil pero viva. La enfermera Antonia me acompañó hasta la puerta. Le conté, allí mismo, toda la historia.
Le mostré el papel. Ella lloró conmigo. 6 meses después, el 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo lo vi por televisión, desde mi casa, con Tobías, el gato, que ya era muy viejo, dormido sobre mis piernas. Cuando mostraron su rostro en la pantalla, esa misma sonrisa tranquila que yo había visto en la cama del San Gerardo, volví a sentir la presencia, la misma de la cuarta planta de Bérgamo. Decidí entonces que no podía callar para siempre. Empecé a contar mi testimonio en pequeñas parroquias del norte de Italia. Al principio con miedo, con vergüenza, pensando que me tomarían por una anciana trastornada. Pero la gente lloraba. La gente necesitaba escuchar que el cielo está más cerca de lo que creemos. Viajé a Asís en 2021. Fui a la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde reposa el cuerpo de Carlo Acutis, encontrado íntegro cuando lo exhumaron en 2019. Me arrodillé ante su tumba. Saqué el papel doblado, ya gastado por 14 años en mi bolso, y lo apreté contra el cristal que protege su cuerpo, y le hablé. Le di las gracias por haberme pedido al cielo aquella noche del agua. Le di las gracias a Renata, la abuela que soñó con él antes de que naciera, la abuela que cruzó la muerte para entregarme un papel en un pasillo de hospital. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis durante el jubileo. San Carlo Acutis, el primer santo de su generación. Yo estaba en Roma ese día. A mis 63 años, viajé sola hasta la plaza de San Pedro y me uní a la multitud. Cuando proclamaron su santidad, miles de personas aplaudieron y lloraron a mi alrededor. Yo solo cerré los ojos y volví a estar en aquel banco azul del San Gerardo, el 7 de octubre de 2006, con una mujer de abrigo gris que me cerraba los dedos sobre un papel doblado y me decía: «Cuídelo a él como si fuera suyo, porque él va a cuidar de muchos». Tenía razón, cuidó de mí, cuidó de todos los que aquella madrugada de abril deberíamos haber muerto y no morimos. Hoy guardo el papel en un marco, junto a una pequeña imagen de San Carlo Acutis, en la pared de mi habitación, y cada mañana, antes de salir de casa, lo miro. Durante 29 años creí que la verdad solo existía en lo que se podía medir, en los grados de temperatura, en los porcentajes de saturación, en los resultados de un análisis de sangre. Creía que el cielo era una invención de los que no soportan la muerte. Y entonces una abuela muerta soñó con su nieto antes de que existiera, vino a buscarlo cuando llegó su hora, y me dejó un papel que conocía mi futuro mejor que yo misma. Aprendí que hay verdades que no caben en ningún informe clínico, que el amor de Dios sí se puede medir, pero no con instrumentos. Se mide en una madrugada de abril, a las 4:10, cuando el oxígeno vuelve y alguien que no ves está de pie junto a tu cama. Carlo Acutis tenía razón. La Eucaristía es la autopista al cielo. Y yo, que nunca creí en nada, ahora sé que el cielo deja huellas. Solo hay que saber esperar el momento de leerlas. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.